Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Gómez. Nosotros tenemos que presentar los fluidos no newtonianos. Nuestro grupo integra Claudio Toledo, María Gabriela Valdivia, Camilo González, Ronald Calderón y Víctor Cortés. En la total extensión del presente seminario aparecerán algunos conceptos desconocidos, difíciles y complejos de entender en su totalidad, por lo que un conocimiento previo de dichos conceptos o magnitudes facilitarían su total comprensión y o complementación a medida conforme interiorizamos en el tema. Bueno, para profundizar comenzaremos definiendo algunos conceptos básicos. En nuestra vida cotidiana estamos frecuentes en contacto con sustancias, denominadas o conocidas como fluidos. Un fluido es una sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En palabras simples, esto se entiende como la manifestación del movimiento molecular. Dentro del fluido, las moléculas de regiones con alta velocidad global chocan con las moléculas que se mueven con una velocidad global menor, y así viceversa. Estos choques permiten transportar cantidad de movimientos de una región de un fluido a otro, ya que los movimientos moleculares aleatorios se ven afectados por la temperatura del medio. La viscosidad resulta ser una función de la temperatura. Los fluidos pueden clasificarse de manera general, de acuerdo con la relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la relación de deformación. Aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez de deformación se denominan fluidos newtonianos. La mayor parte de los fluidos comunes, como el agua, el aire y la gasolina, son prácticamente newtonianos, bajo condiciones normales. El término no newtoniano se utiliza para clasificar todos los fluidos donde el esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la rapidez de deformación. Esto quiere decir que la viscosidad no es definida ni constante. Un fluido no newtoniano es aquel que se deforma en la dirección de la fuerza aplicada, por lo cual su viscosidad varía, a diferencia de uno newtoniano, el cual su viscosidad es constante para cualquier fuerza aplicada. Pero primero definamos otros conceptos. Además, un fluido no newtoniano se comporta de forma ilógica. Este tipo de fluidos no obedece a las leyes de Newton. El hecho de que su viscosidad varíe con la fuerza aplicada hace que a veces se comporte como sólidos cuando la fuerza aplicada es grande, y hace que se comporte como líquidos cuando la fuerza aplicada es menor. Es decir, se comportan como fluidos newtonianos cuando la fuerza aplicada es pequeña. La importancia de comprender los fluidos no newtonianos es que existen una gran variedad de ellos, en diferentes campos, como la industria química, alimenticia y del petróleo, por lo cual es importante saber cómo se comportan estos fluidos para su correcto tratamiento en dichos campos. Algunos ejemplos son la sangre humana, soluciones de polímeros, soluciones de agua con arcilla, carbón, mayonesas, jaleas, entre otras. Mi nombre es Víctor Cortés y definiré algunos conceptos para los fluidos en general. Fuerza de corte. Esto se refiere a la fuerza requerida para mover una plataforma superior y se relaciona con el área en contacto con la sustancia. Para llegar a una medida específica, basta dividir la fuerza total necesaria para el movimiento por el área en contacto con la sustancia. La velocidad de deformación, que es la alteración ejercida sobre el material, está relacionada con la velocidad relativa del movimiento y la distancia entre las plataformas. Para una velocidad dada, se requiere un mayor esfuerzo en una unidad de material con las plataformas cuando las plataformas están más cercas. La medida específica de este trabajo por unidad de material es llamada velocidad o tasa de corte y es definida como la velocidad relativa dividida en la distancia entre las placas. La viscosidad para fluidos newtonianos y no newtonianos. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad absoluta del fluido, representado por la letra mu, es independiente del movimiento mismo, por lo que mu es una constante. En caso contrario, para los fluidos no newtonianos, la viscosidad depende del gradiente de las velocidades, por lo que mu es distinto de una constante.
En este caso en particular, para los fluidos pseudoplásticos, mu disminuye al aumentar la velocidad de deformación. Y para los fluidos dilatantes, mu aumenta al incrementar la velocidad de deformación, como por ejemplo los asfaltos y geles. Cabe destacar que la mayoría de los fluidos no newtonianos son pseudoplásticos, como alimentos, jugos, puré de frutas, salsas y polímeros como el poliestireno. Mi nombre es Camilo González y voy a hablar de los fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos, como los fluidos no newtonianos, son líquidos que muestran como evidentes en la vida cotidiana. Son sustancias de uso frecuente en todos los campos sociales y forman parte de la normalidad. ¿Por qué se llaman fluidos newtonianos y no newtonianos? La primera relación está constituida por un fluido viscoso que estableció Isaac Newton en 1687, al proponer que para estos fluidos el esfuerzo de corte aplicado en la deformación producida es proporcional, es decir, mayor esfuerzo, mayor deformación. Como ya hemos visto, la deformación implica que la velocidad relativa de las capas del fluido no es la misma, por lo que tanto la relación de Newton también puede expresarse diciendo que el esfuerzo de corte y el cambio de velocidad en el fluido son proporcionales. Isaac Newton, quien estableció las leyes elementales de la mecánica clásica, fue el pionero en la mecánica de los fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad, cuya ley tiene como tema la resistencia de un fluido a fluir. En esta dicha ley de la viscosidad, Newton establece que cuando se mueve un fluido en forma laminar, existe una relación directamente proporcional entre el esfuerzo o la tensión aplicadas y los gradientes de velocidad del flujo, siendo la constante de proporcionalidad una propiedad física del fluido llamada viscosidad. Aquellos fluidos que verifican este comportamiento se denominan fluidos newtonianos, y por ende los fluidos que no sea aplicable este comportamiento se les denomina fluidos no newtonianos. Muchos fluidos comunes, tanto como líquidos como gaseosos, se comportan siguiendo esta relación. También en el caso específico de los fluidos newtonianos, su viscosidad es constante y no genera tanta curiosidad como los fluidos no newtonianos. Es importante definir la viscosidad. Según Raymond Chang, es una medida de la resistencia de los fluidos a fluir, es decir, es la medida de la resistencia a la deformación que presentan los fluidos al aplicarle un esfuerzo. Entre los fluidos están el agua, la gasolina y el vino. Estos fluidos mantienen su viscosidad durante el tiempo, sin importar su entorno, o sin embargo, el único cambio en su viscosidad se obtiene al agregar calor o frío a la sustancia, es decir, haciendo que varíe su viscosidad, disminuyendo o aumentándola. Por otra parte, los fluidos no newtonianos son muy prácticos. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad o resistencia a fluir varía con el gradiente de tensión que se le aplica de la fuerza. Como resultado, un fluido no newtoniano se tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Los fluidos no newtonianos son muy prácticos. Para determinar el comportamiento de fluidos no newtonianos vamos a utilizar un viscosímetro rotacional Rutherford. Además de esto, un vernier y los usillos del viscosímetro. También un agitador de vidrio y la sustancia a determinar en vaso de precipitado de 600 mililitros. A continuación, se procede a elevar el viscosímetro. Con el agitador se mueve la sustancia para homogeneizar la muestra y se coloca debajo del viscosímetro. Ahora bajamos el viscosímetro. Y se coloca el termopar en la orilla del vaso de precipitado.
continuación se elige un usillo para la medición. Se introduce en forma diagonal para evitar la formación de burbujas debajo del usillo. Y se monta en el equipo. Posteriormente se ajusta la altura a la marca del usillo. Y ahora se procede a la medición. Se presiona cualquier tecla. Se espera el sistema de autocalibrado. Nuevamente, se presiona cualquier tecla para comenzar a programar la medición. En el equipo se indica el usillo que se está utilizando. Ahora se selecciona la primera velocidad. En la pantalla podemos apreciar lo siguiente. En la parte inferior derecha tenemos la temperatura del termopar. En la parte inferior izquierda tenemos la velocidad a la cual se están dando las revoluciones por minuto del motor. En la parte superior izquierda podemos observar el porcentaje de torque del equipo. Si presionamos la tecla display, tendremos una medición de la viscosidad aparente a la velocidad a la que se está trabajando. Las mediciones no serán válidas hasta que se tenga un valor de viscosidad aparente estable. Se procede a elevar la velocidad para buscar un valor en el cual la viscosidad aparente sea registrable para el equipo. Se registra este dato. Ahora se registra el porcentaje de torque. Se repite este proceso hasta que se junten suficientes datos para obtener un resultado correcto. Este fue el procedimiento para determinar la viscosidad de un fluido no newtoniano, en este caso pintura. Hola, mi nombre es Ronald Calderón y les hablaré sobre los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad o resistencia a fluir varía con la temperatura y el gradiente de tensión que se aplica. Es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. La mecánica de fluidos se ocupa del estudio de los fluidos newtonianos, mientras que los fluidos no newtonianos son parte de una ciencia más amplia denominada reología. La reología es la ciencia que estudia y analiza los fenómenos de flujo, deformación y las propiedades mecánicas de los gases, líquidos y plásticos. Comprende el estudio de las sustancias que fluyen, pero que su comportamiento no está regido por las leyes que rigen a los fluidos comunes. Estos fluidos poseen la capacidad de ser perfectamente flexibles. Son muy curiosos por sus propiedades, como tener la capacidad de absorber la energía de impacto de un proyectil a alta velocidad. Cabe mencionar que existen fluidos no newtonianos que tienen cierta flexibilidad a comportarse como newtonianos, como los plásticos ideales o también conocidos como fluidos de Bingham, que requieren un esfuerzo cortante mínimo para empezar a moverse.
modelos reológicos para representar estos fluidos. Entre los más conocidos se encuentra el modelo de la ley de la potencia. Está representada por la siguiente ecuación, donde K y N son parámetros empíricos. K es el índice de consistencia y N es el índice de comportamiento de flujo. El término entre corchetes se denomina viscosidad aparente y es evidente que no es constante, dependiendo directamente de la velocidad de corte. Como N determina precisamente el modo en que se desarrolla el flujo, si N es menor que 1, el fluido se denomina pseudoplástico. Estos fluidos fluyen más fácilmente aumentando la velocidad de deformación. Por el contrario, cuando N es mayor que 1, la resistencia al fluido aumenta con un incremento de la velocidad de corte y el fluido se denomina dilatante. Los fluidos dilatantes son los más extraños, entre estos el cemento y suspensiones concentradas como el almidón de maíz y que siguen este comportamiento. Los fluidos no newtonianos pueden clasificarse en independientes del tiempo, dependientes del tiempo y viscoelásticos. A continuación, explicaremos cada uno de estos. Independientes del tiempo. Fluidos de Bingham, también llamados plásticos ideales, son aquellos que mientras no se rebasa un valor mínimo de esfuerzo, se comportan como sólidos, o sea, no fluyen. Y cuando se rebasan, se comportan como líquidos. Algunos ejemplos son el chocolate, el ketchup y la pasta dental. Pseudoplásticos. Se vuelven menos resistentes al movimiento cuando la velocidad de deformación aumenta, como por ejemplo el plasma sanguíneo, almíbares y látex. Dilatantes. Son más resistentes al movimiento conforme se incrementa la velocidad de deformación, como por ejemplo el almidón de maíz, el almidón de agua y dióxido de titanio, el cual se utiliza universalmente en la industria de las pinturas. Dependientes del tiempo. Tixotrópicos. Su viscosidad depende de la tensión y la velocidad de deformación. Al actuar una tensión a este fluido desde el reposo, sufre un proceso de fraccionamiento lento en escala molecular, seguido de una reconstitución estructural a medida que transcurre el tiempo. Algunos ejemplos son la leche condensada, la clara de huevo y la mayonesa. Reopécticos, contrarios a los trixotópicos, exhiben un aumento reversible en el esfuerzo cortante con el tiempo, cuando la velocidad cortante es constante, como por ejemplo el yeso y algunas tintas de impresora. En particular, se está diseñando calzado dotado de sistema de absorción de impactos basado en fluidos reopécticos para mejorar las funciones de soporte y agarre. Viscoelásticos. Presentan tanto propiedades viscosas como elásticas. Esta mezcla de propiedades puede ser debida a la existencia en el líquido de moléculas muy largas y flexibles, o también de la presencia de partículas líquidas o sólidas dispersas. Fluido Oldroyd-B. Combinación lineal de comportamiento como fluido newtoniano y como material de Maxwell. Material de Kelvin. Combinación lineal en paralelo de efectos elásticos y viscosos. Plástico. Estos materiales se vuelven a un estado de reposo predefinido. Algunos ejemplos son el betún, la masa panadera, nylon y plastilina. Ahora hablaré de algunos ejemplos de fluidos no newtonianos. Hay muchas aplicaciones. Algunas de ellas se utilizan en la fabricación para la protección en deportes extremos, considerando la propiedad de los fluidos no newtonianos de volverse duras cuando la fuerza aplicada es grande, con lo que pasan a comportarse de una forma pseudoplástica, no newtoniana, con amortiguación dura y con otros usos innumerables, como protección antisísmica, amortiguación de vibraciones, chalecos antibalas, etc. Un ejemplo económico y no tóxico de fluido no newtoniano puede hacerse fácilmente añadiendo almidón de maíz en agua en una proporción aproximada de 2:1.
Añadiendo el agua en pequeñas porciones y mezclando lentamente, cuando la suspensión se acerca a la concentración crítica es cuando las propiedades de este fluido no newtoniano se hacen evidentes. La aplicación de una fuerza con una cucharilla hace que el fluido se comporte de forma más parecida a un sólido que a un líquido. Si se deja en reposo, recupera su comportamiento como líquido. Después del reposo, se prueba con intensos golpes de puños, palmas u objetos pesados, entre otros, los cuales no podrán penetrar esta mezcla, a menos que las fuerzas que se apliquen sean mínimas. El día de hoy aprenderemos qué es un fluido no newtoniano. Este sencillo y divertido experimento podrás realizarlo con materiales que puedes obtener fácilmente en tu cocina. Solo recuerda limpiar cuando termines. Para realizar el experimento necesitaremos los siguientes materiales: una caja de maicena, 1,5 tazas de agua, un contenedor para mezclar, un tazón y un martillo. El procedimiento es el siguiente. Primero, colocamos una taza de agua en el contenedor e incorporamos la maicena. Podrías mezclar directamente en el tazón si así lo deseas. Ahora, tratando de no ensuciar demasiado y utilizando nuestra mano, comenzamos a mezclar. Debemos tener mucha paciencia, ya que la mezcla se vuelve muy dura. Conforme vayamos mezclando, podemos ir agregando más agua hasta llegar a la consistencia deseada. La mezcla deberá tener una consistencia pastosa semilíquida, como podremos apreciar en el video. Para comprobar la consistencia de la mezcla, debes agarrar un poco y dejarla escurrir. No debes usar más de la taza y media de agua, ya que si la mezcla es muy líquida, no servirá para el experimento. Finalmente, pasamos la mezcla al tazón y estamos listos para experimentar con nuestro fluido no newtoniano. Como podemos apreciar, se comporta como un líquido común. Sin embargo, al aplicar fuerza, observa lo que pasa. Tal pareciera que se convierte en un sólido por un segundo. Este fenómeno se debe a que los fluidos no newtonianos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza aplicada sobre ellos. Intenta golpear el fluido con tu puño para apreciar la sensación de cambio. ¿Qué crees que pasaría si golpeas más despacio? Diviértete con tus amigos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Toledo y hablaré de uno de los pioneros del área de los fluidos, Sir Isaac Newton. Nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas. Desde 1688 fue profesor. Newton se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en matemáticas y a la filosofía natural. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva, descubriendo que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en lo que llamó el método de las fluxiones. Desarrolló en 1666 lo que se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que sitúa la matemática moderna por encima del nivel de la geometría griega. La óptica también fue del interés de Newton. Llegó a la conclusión de que la luz del sol es una mezcla heterogénea de rayos diferentes, representados cada uno de ellos un color distinto, y que las reflexiones y refracciones hacen que los colores aparezcan y al separar la mezcla en sus componentes. Demostró su teoría de los colores haciendo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, el cual dividió el rayo de luz en colores diferentes, independientes. En 1722 le aparecen cálculos renales y poco después empezó a tener problemas respiratorios, por lo que sus últimos años los pasó con bastante dolor. Aunque los aceptó con resignación y dignidad, murió a los 84 años de edad.
Algunas de sus principales aportaciones a las matemáticas fueron: formuló el teorema del binomio de Newton, fundador del cálculo infinitesimal, extendió la notación para exponentes negativos y racionales, descubrió las 3 leyes fundamentales del movimiento, descubrió la ley de gravitación universal, inventó el reloj de péndulo, construyó el primer telescopio reflectante, descubrió la naturaleza de los colores, dedujo que la integración es el proceso inverso a la diferenciación, descubrió la fórmula para obtener la fuerza centrífuga sobre un cuerpo que se mueve uniformemente en una trayectoria circular. En base a todo lo expuesto en este seminario, podemos llegar a la siguiente conclusión. En consecuencia, hemos investigado el origen de los fluidos no newtonianos, el cual se debe al comportamiento que deben tener los fluidos según Newton, que está directamente relacionado con la viscosidad. Podemos entender entonces por fluido no newtoniano como aquel fluido cuya viscosidad, o sea, la resistencia a fluir, varía con el gradiente de tensión que se le aplica. No tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano, es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada. También se logró comprender que los fluidos no newtonianos, al no estar rígidos por las propiedades que rigen a los fluidos comunes, son parte de la ciencia llamada reología, la cual investiga, entre otras propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensión bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante oscilatorio. Además, cabe destacar que la capacidad de los fluidos no newtonianos de absorber la energía del impacto de un proyectil a alta velocidad es de gran utilidad, y se investiga la forma en que estos pueden utilizarse para fabricar chalecos antibalas. El fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad está en función del esfuerzo cortante, es decir, un golpe intenso y dirigido que se aplica sobre ellos. Se le aplica una tensión intensa en un corto plazo de tiempo, el material se estresa aumentando su viscosidad proporcionalmente a la tensión aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano.